Así que la palabra de Dios cumple todas estas funciones maravillosas de llevarnos como un espejo a reflexionar cómo somos, cómo estamos, a reflejarnos ahí y también a estar conscientes de lo que tenemos que dejar, lo que es un lastre, lo que nos amarra, lo que nos aferra a un estilo de vida, a un estilo de pensamiento que no es el del reino. En las semanas anteriores hemos estado reflexionando con respecto a esto. Y la semana pasada, Bartimeo el ciego nos mostró la importancia de abandonar eso que a veces puede ser solamente un estorbo. La capa que podía ser muy gruesa para él, posiblemente esa capa nosotros hoy la vemos como una chaqueta, como una parca, algo muy suave, pero en ese contexto histórico la capa tenía una función casi de carpa, podía ser de piel de cabra, entonces no era muy sencilla ni suave, era para proteger de la lluvia, de la nieve en el invierno. Entonces era gruesa y él no tiene ningún problema en dejar su capa, que aunque también podía ser de un gran valor, él que estaba mendigando, que estaba pidiendo dinero porque siendo invidente no había muchas formas de sostenerse económicamente, no ve como importante quedarse aferrado a esa capa, porque Jesús lo estaba llamando. Y para él lo más importante era ir donde estaba Jesús y abandonar todo aquello que podía convertirse en un estorbo. Así que la palabra nos motivaba la semana pasada también a identificar qué es eso que se está convirtiendo en un estorbo, que no me está dejando avanzar. O a veces, ¿a qué nos estamos aferrando? Pues si somos conscientes de todo lo que estaba sucediendo en los anteriores pasajes que estudiamos, el dinero puede ser un lastre, que nos aferramos a él, como el joven rico que dijo, no, yo tengo muchas posesiones y Jesús me está pidiendo que entregue todo. No. Y otros están pegados de una idea equivocada, como lo estaban haciendo Jacobo y Juan, pensando en tener un sitio de eminencia, uno a su derecha, otro a su izquierda. Ese no es el pensamiento del reino. El pensamiento del reino nos debe hacer sensibles a las necesidades de otros, así como Jesús fue sensible a las necesidades de otros, a la necesidad del ciego, del que estaba paralítico, de los hambrientos. Jesús les dijo a sus discípulos, esta gente está con nosotros desde hace rato, denles algo de comer. Y los discípulos dijeron, no, pero ¿cómo? No tenemos, son muchos, son miles. Pero Jesús sí tenía compasión. Y por eso, cuando seguimos el camino, seguimos a Jesús, tenemos que ir aprendiendo de Él, de esa misma compasión y esa visión de reino. Una visión que no es egoísta y no es centralizada solamente en nosotros. Jesús sanó sirofenicios, romanos, samaritanos, judíos. No había límite. Y eso debe ser para nosotros también el propósito cada día de ver reflejado en la palabra cuál es el reino de Dios, no nuestro propio reino. No vernos como un grupo ahí abstraído del resto del mundo, como los únicos poseedores de la verdad, sino siempre dispuestos a ver dónde Jesús actuaría y cómo lo haría Él. ¿Qué mirada tendría con el menesteroso, con el que está enfermo, con el que está pasando dificultades, con el discriminado, con el que ha recibido injusticias? ¿Cómo lo miraría Jesús? ¿Cómo miraría a aquel que es despreciado o menospreciado por la sociedad? Eso es visión de reino. Y por eso seguimos estudiando la palabra, porque esto es un proceso que nos va llevando cada día que vemos la palabra a interiorizar y a permitir que en la obra del Espíritu Santo nosotros podamos ser cambiados, transformados. Los desafíos son nuevos cada día. Yo creo que pocos esperaban que estuviéramos en una situación como esta. Era previble, era posible, claro que sí, porque está escrito y es una anticipación
la que la palabra de Dios nos da de lo que van a ser los días futuros. Pero pocas veces alguien se pone a reflexionar, espera que en el 2020 vamos a estar en pandemia. No. Pero cuando llega, entonces ahí es donde tiene que aplicarse lo que hemos estado aprendiendo en la palabra en los años anteriores. Es ahora cuando debe surgir el fruto de lo que hemos aprendido en la palabra. Por eso es que la palabra es atemporal, funciona en cualquier momento y en cualquier tiempo. Y hoy tenemos un texto de la Escritura que normalmente se recuerda mucho, el que llamamos nosotros el Domingo de Ramos. Casi que es un texto obligado para la Semana Santa, la Semana Mayor. Pero hoy lo tenemos aquí porque como nuestro estudio del Evangelio según San Marcos es paso a paso, es secuencial, estamos llegando al capítulo 11. Y en el capítulo 11 entonces tenemos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y por eso, porque ahí está y porque es nuestro texto de estudio, les voy a invitar al Evangelio según San Marcos capítulo 11 para leer los versículos 1 al 11. Este pasaje está demarcado de una manera bien especial. Es el capítulo 11, va del versículo 1 al 11. 5 unos. Vamos a ver entonces qué tiene el Señor para nosotros hoy. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra que acabamos de leer, y gracias porque ella tiene mensaje que todavía hoy podemos aplicar. Ayúdanos a entender el pasaje y a ponerlo por obra en el día a día. Ayúdanos a entender, Señor, lo que significa que Jesús haya ingresado de esta manera a Jerusalén. Y no olvidemos que una semana después ya estaba resucitando de los muertos. Porque muchos de esos que gritaron Hosana bendito el que viene, 5 días después estaban gritando crucifícale. Ayúdanos a comprender todo esto, esa dualidad, inestabilidad, esa fluctuación que puede tener tan rápidamente el carácter humano, y cómo nosotros también a veces nos vemos llevados en nuestras emociones a cambiar tan rápido, tan radicalmente entre la alegría y la tristeza, entre el gozo y la rabia, y que esto sea para nosotros un aprendizaje, y que tú nos guíes, Señor, para entender el mensaje que hay a través del Evangelio según San Marcos. En tus manos quedamos, pedimos tu guía y dirección, y que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra, y que podamos gozarnos en este mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Veíamos la semana pasada cómo Bartimeo abre los ojos e inmediatamente se dedica a seguir a Jesús en el camino. A seguirlo junto con muchos otros, porque no eran solamente los 12, había un grupo grande de personas, decían estas mujeres y estos otros discípulos, no eran solo los 12. Pero estos que estaban muy cercanos a Jesús, ni siquiera ellos habían entendido completamente de qué se trataba el ministerio, lo que venía a hacer Jesús. Seguían pensando que había un reino terrenal del cual todos iban a poder gozar porque estando con Jesús, pues iban a tener los primeros lugares. Tanto así que Jacobo y Juan pidieron estar sentados a la derecha y a la izquierda. Pero la Escritura nos muestra claramente que Jesús no buscaba un imperio terrenal. A diferencia de las imágenes que ellos tenían del imperio romano, de quienes habían sido sus conquistadores y gobernantes, de aquellos que seguramente, como lo hacían los romanos con la espada enfrente, se habían hecho imponer sobre este pueblo y muchos otros pueblos. Cuando nosotros miramos mapas del imperio romano es impresionante todo lo que abarcó. Europa, casi toda, Asia, África, impresionante. Nosotros vemos que Jesús está demostrándonos que su propósito no era un reino terrenal. Y en Mateo capítulo 4 versículo 8, en el evento de la tentación en el desierto, nosotros notamos que Jesús no se dejó intimidar por los ofrecimientos de Satanás, que uno de esos ofrecimientos eran todos los reinos de ese mundo. Aquí tenemos nosotros la lectura en Mateo capítulo 4 versículo 8. Aquí podemos ver nosotros rápidamente de qué se trataba ese ofrecimiento que le hizo. El diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y se los ofreció. Se los ofreció a Jesús, pero Jesús no estaba interesado en ese reino. Tanto así que en su ingreso a Jerusalén en la última semana nos dice que entra en un pollino, en un burrito. Esa es la imagen que tenemos ahí, un burrito, un pollino, es un asno que está apenas en crecimiento, no es maduro, pero que para nosotros tal vez no tiene todo el sentido de lo que a la época le significaba el ingreso a una gran ciudad, en medio de las ovaciones, como lo estaban ovacionando, que lo haga en un pollino. La historia nos muestra la diferencia que hay entre ingresar en un pollino a ingresar en un caballo. Para el imperio romano era muy claro que el ingreso a una ciudad a caballo significaría dominio, guerra. Pero Jesús está entrando en un pollino, en un asno. Y eso significaba entonces también paz. Es una actitud muy diferente la que hay en el ingreso de Jesús, en lo que seguramente esperaban sus discípulos que hiciera. Ahí Jesús les está enviando nuevamente un mensaje fuerte. Ustedes quieren tener dominio, ustedes algunos creen que vamos a tener la potestad sobre este pueblo, que vamos a hacer una revolución. Es más, había un cananeo dentro de sus discípulos que eran los guerrilleros de la época. Pero Jesús les demostró: yo vengo a Jerusalén a traer paz. Pero la gente no esperaba eso. La gente, cuando empieza a tender los mantos, nos damos cuenta que sí esperaban algo más. Porque había una imagen en el mismo pueblo de Israel, en los judíos, de lo que sucedió en la historia de Israel con alguien al que también le tendían sus mantos. Le hacían un recibimiento con ramas. No era para el que venía en son de paz. La gente no está recibiendo con los mantos y con las ramas al que viene en son de paz. De alguna manera lo que están es anticipando una posible guerra.
Y por eso nos vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 13. Porque hay un antecedente histórico en el pueblo de Israel de alguien que cuando entró fue recibido de esa forma. El segundo libro de Reyes 9:13, que lo tenemos ahí en pantalla, dice: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. En este texto nosotros vemos una anticipación del ingreso de Jehú. Y Jehú, como lo dice la escritura, no entró ahí solamente para ser reconocido o para recibir la expectativa de gozo de la gente. Si nosotros seguimos leyendo del versículo 14 en adelante, es más, el pequeño título que tiene la Biblia allá en el segundo libro de Reyes, por eso es bueno que tengamos nuestras Biblias en mano para ir y buscar los textos bíblicos. Yo las publico ahí un poco para ayudarnos, pero nunca vamos a reemplazar la palabra. Cada uno debe tener la palabra ahí en sus manos. El pequeño título dice: Jehú mata a Joram. Porque después de que el pueblo le hizo este reconocimiento, estaban a la expectativa de lo que venía a hacer Jehú, que era guerra. Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nunsi, conspiró contra Joram. Y nos dice que ahí hay un enfrentamiento de guerra. Y que Jehú entró con ese propósito. Y que la gente lo reconoció en su poderío militar. La gente esperaba un triunfo de Jehú sobre Joram. Y la gente esperaba un triunfo militar de Jesús sobre los romanos. Hasta el parecido en el nombre nos debe causar un poco de extrañeza, ¿cierto? De por qué el pueblo seguía con esa expectativa de que venía alguien que los iba a liberar. Pero muy contrario a esa expectativa de un triunfo militar, Jesús vino a tener un triunfo espiritual. Y gran parte de la decepción de algunos de los discípulos, y contando dentro de los discípulos a los apóstoles, fue que Jesús se dejó de los que venían a atacarlo. Se dejó apresar. Uno de sus discípulos desenvainó la espada, cortó la oreja de Malco, pero Jesús le dijo: calma, no tomes la espada, el que a hierro mata, a hierro muere. Esta no es la forma en la que yo vengo a triunfar. Mi triunfo es de otro índole. Por eso algunos no entendían cómo es que Jesús realmente en la cruz no demostró su gran poder, que lo podía hacer. Le pedían: bájate de ahí y entonces creeremos. Y Jesús, mirando esos corazones, ¿cierto? Ni aunque baje de aquí creerán. Tantas demostraciones del poder que tenía Jesús y muchos no creyeron. Y hoy todavía muchos están viendo las demostraciones del poder de Dios, de un Jesús poderoso, y tampoco creen. ¿Qué más necesitan? ¿Cuántas personas piden y piden y piden por un milagro? Y llega el milagro y a los pocos días se les olvida quién fue el que les hizo ese milagro. No es raro entonces que encontremos a un pueblo con una expectativa equivocada de qué era lo que Jesús iba a hacer. Y que ahí al lado de la cruz, decepcionados, se fueron a sus casas esperando que Jesús hiciera algo espectacular para bajarse de la cruz y no morir en ella como lo hizo. Pero es porque no entendían que su triunfo era con los brazos abiertos, no con una espada, con los brazos dispuestos a recibirnos. Ahora, eso que la gente tenía como por expectativa que Jesús iba a ser el rey de los judíos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor.
proféticamente dijeron lo que va a decir la humanidad cuando Cristo venga. Porque sí es rey de reyes y señor de señores, y pronto lo veremos volver, pero ya no en un pollino, ahora será en un caballo, y la palabra nos dice que es un caballo blanco, y ahora la actitud sí va a ser diferente. No olvidemos entonces lo que significaba que alguien entrara en un pueblo a caballo. Porque Jesús no entró en Jerusalén a caballo, entró en un pollino. Venía con un mensaje de paz, a traer la paz entre Dios y los hombres, a traer la salvación. Pero cuando venga sentado sobre un caballo y un caballo blanco, viene en juicio. Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 al 13 dice: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién creen ustedes que es este caballista? Este jinete. ¿Qué tal la descripción? Fiel y verdadero. El Verbo de Dios. ¿Les recuerda algún texto de la Escritura? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. El caballista, el jinete del gran caballo blanco es Jesús, y va a venir. Ya esa entrada triunfal, claro, va a ser muy diferente a la de Jerusalén. Será no en un pollino, sino en un caballo, y vendrá a dar juicio. Y todo esto que estamos viendo y todo esto que estamos viviendo es una anticipación, es una preparación, es un llamado. Va a ser así. Y sin embargo, miren lo lindo que hay en la palabra de Dios, promesas maravillosas, llamados de parte del Señor, una búsqueda constante de cada uno de nosotros. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Este es el mensaje que hoy debemos recordar. Que Jesús está aquí a la puerta y llama. Y hoy algunos de los que me están escuchando, que están viendo esta transmisión, deben reflexionar si abrieron la puerta de su corazón verdaderamente y si Jesús entró. Algunos por mucho tiempo hemos creído que la religiosidad es suficiente. No es religiosidad, es tanta intimidad que podemos nosotros ver a un Jesús que está dispuesto a entrar y cenar con nosotros. No es algo pasajero, es algo que nosotros sabemos y lo entendemos así, es tan personal, tan íntimo como el alimento que preparamos. Si nosotros supiéramos que viene una eminencia, que viene un premio Nobel, que viene un presidente a cenar a nuestra casa, seguramente nos íbamos a esmerar por tener el mejor plato de comida, la mejor vajilla. No será loza desechable, ¿cierto? Porque sabemos quién es el que viene, porque va a entrar en nuestra casa. La limpieza, la asepsia va a ser de lo mejor, una limpieza profunda de la casa. Los platos y los vasos van a estar rechinantes.
porque va a estar con nosotros en algo muy íntimo, una cena. Y Jesús está diciéndonos que Él está listo para entrar en nuestra casa y cenar con nosotros, en lo más íntimo. Por eso la mejor imagen es el corazón. Y por eso hemos dicho, abre la puerta de tu corazón a Jesús para que Él pueda entrar y cenar contigo. La pregunta es, ¿ya hizo la entrada triunfal? ¿Ya Jesús hizo el ingreso a tu vida? ¿Estás dispuesto a recibirlo en un pollino o en un caballo blanco? Hay una gran diferencia entre las dos actitudes que va a tener Jesús. Cuando viene en un pollino, manso como lo es ese animalito, viene a traer paz, viene a traer perdón, viene a traer salvación. De lo contrario, como lo leímos en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando Jesús viene en el caballo blanco, viene a juzgar y a pelear. Entonces, ¿de qué manera le vas a recibir? ¿En son de paz o en son de guerra? ¿Cómo estamos dispuestos a entrar en una relación con Cristo Jesús? ¿De intimidad o de temor, de juicio o de condenación? Esa es una razón por la cual ustedes decían gracias ahí en el chat, por la salvación. Y qué gozo que hoy podamos recordar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén con gozo y con alegría, porque es la misma entrada en nuestro corazón la que Él quiere hacer para traer una transformación en nuestra vida. Porque la segunda entrada que va a tener Jesús en esta tierra será para juicio. Y ahí todo ojo le verá y toda lengua confesará. Pero muchos serán condenados por esa misma actitud que viene de ese jinete, de traer juicio y de traer pelea. Todavía hoy estamos viendo a un Cristo Jesús que toca la puerta y llama y dice, yo quiero entrar, cenar contigo. Y por eso yo quiero invitarte, tú que me estás viendo, que no has entregado tu vida al Señor, que no has abierto tu corazón a Él, a que hoy lo hagas. Hoy está entrando Jesús todavía en una actitud de paz. Pronto lo hará en actitud de juicio y pelea. Entrega tu vida al Señor. Yo quiero guiarte en una oración. Si tú quieres entregar tu vida al Señor y abrir tu corazón para que entre Jesús, dile, Señor, aquí estoy. Entiendo que estás a la puerta y llamas. Hoy quiero abrir la puerta, abrir mi corazón, dejarte entrar, cenar contigo. Gracias porque tú me buscas. Gracias porque tú me llamas. No es casualidad que esté viendo esta transmisión. No es casualidad que hoy escuche tu palabra. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador, el Hijo de Dios, el que entregó su vida por mí en la cruz. Y te pido que llenes mi vida de tu presencia. Gracias por darme paz y por hacerme parte de tu pueblo. Gracias en Cristo Jesús.
Amén. Padre, yo te doy gracias por quienes hicieron esta oración. Y en mi confianza que tengo en ti, pido porque ellos, estas personas, puedan seguir el camino así como lo hizo Bartimeo, que puedan seguirte, que se comuniquen conmigo o con un creyente o con alguien con quien pueda apoyarse para seguir creciendo juntos. Y te doy gracias por aquellos que ya recibieron triunfalmente a Jesús en sus corazones, que hoy pueden estar pasando por temor a lo que está sucediendo, pero que sea tu paz la que gobierne nuestros corazones, reconociendo que todo esto que está pasando sencillamente es un cumplimiento de tu palabra, y que aunque no sabemos los tiempos, no conocemos la hora, no conocemos el día, tú volverás y vendrás por tu pueblo. Y nosotros estamos gozosos de saber que pronto será. Y por eso te alabamos, te glorificamos, aunque no lo veamos nosotros, porque no somos dueños de los tiempos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú cumplirás tu palabra. Y por eso nosotros estamos listos, preparados, dispuestos para tu venida, glorificando tu nombre, diciendo Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque vendrás para cambiar la tristeza en alegría, para derribar estos imperios humanos, para establecer el reino de tu justicia. Y por eso estamos gozosos y agradecidos de saber que somos tu pueblo, que somos tus hijos, y que tu bendición está con nosotros, abundantemente. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.